Muy buenos días. Hoy, en el día 294, leeremos los capítulos 5 y 6 del libro de Lucas. Comencemos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiendo dicho esto, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Acontece un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas, salió y vio a un hombre publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo:
¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora leeremos el capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo Jesús, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas.
Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 podemos aprender a conocer a Jesús como el único Señor. Allí en el versículo 4, el Señor nos muestra que la fe no siempre va en vía a la razón. Dice así el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En este momento, si leemos todo el contexto, nos damos cuenta que no era la hora de pescar. Sin embargo, la fe no siempre va en vía a la razón, a la lógica. A veces Dios nos pide cosas que son contrarias. Jesús era hijo de un carpintero, mientras que Simón, a quien Jesús le estaba diciendo eso, esto era un pescador. Es como si Simón, en lugar de obedecerle, hubiera dicho, me va a enseñarle a su mamá a ser hijos. Sin embargo, él obedece.
Y es que allí el Señor nos hace un llamado a tener fe, aun cuando parece que no hay razones para hacerlo. Versículo 5 dice así. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Había muchas razones por las cuales Simón pudo haberle dicho al Señor, no lo voy a hacer Dios. Es que mire, pues estuvimos toda la noche trabajando y nada, donde hay calma, donde los peces son hallados con más facilidad, donde no está ese calor del sol. Había mucha multitud alrededor, había muchas cosas en su contra a la hora, muchas situaciones, pero Simón le dice, Señor, más, o sea, pero no voy a mirar las opciones, no voy a mirar las razones por las que no es posible pescar. Hay muchas opciones, pero yo voy a hacer lo que dice tu palabra, pero en tu palabra echaré la red. El que le cree a Dios ve cumplidas sus promesas. Simón le creyó a Dios y al creerle a Dios, él pudo ver cumplida la promesa de que salieron peces, de que pudieron pescar. Notemos lo que dice el versículo 6. Y habiéndolo hecho, entonces hicieron señas, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. A veces no vemos las promesas cumplidas, es por nuestra falta de fe, pero ellos creyeron y vieron la promesa. A medida que crees, conoces más a Dios. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón había visto a Jesús como un maestro, como un profesor, por decirlo así, como alguien líder que podía enseñarle, pero acá lo ve como lo que verdaderamente es, como el único Señor, como el Adonai, como el grande, como al que nos debemos someternos. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Reconoce su majestad, reconoce su santidad, reconoce su señorío. Mientras crezcamos más, debemos orar más. Versículo 15 al 16 dice así. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué lindo ejemplo de Jesús, el que nos dejó un hombre de oración. Y su fama se extendía, pero él cada día buscaba más al Padre, buscaba más a Dios. Hoy en día, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la fama y es cuando crezcamos en ese aspecto, que otros nos conozcan, que debemos orar más para no permitir que terminemos robándole la gloria que solo le pertenece a Dios. Nuestra fe puede ayudar a perdón de otros, versículo 20, que dice así. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Si tú y yo tenemos fe y le predicamos a otros y llevamos a otros a Cristo, ellos le van a conocer y van a ser perdonados. Muchas veces no le predicamos a alguien o no invitamos a alguien porque decimos, no, me va a decir que no. No, ese no se va a arrepentir. ¿Hay que hay? Falta de fe. Nuestra fe puede ayudar a otros a recibir perdón. Si te sientes enfermo, ven a Jesús, versículo 32, que dice así. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar. Los enfermos no tienen necesidad. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hay personas que dicen, no, yo necesito estar bien para venir a Jesús. No, ven cómo estás. Si te sientes pecador, ven a Jesús. Él está para recibirte y perdonarte. En el capítulo 6 aprendemos que Jesús debe ser nuestra única confianza. No permitas que tus reglas y religión te impidan conocer al verdadero Dios. Y eso lo vemos en el versículo 3 que dice así.
Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? El contexto acá es que le están criticando a los discípulos porque están comiendo y recogiendo trigo en el día de reposo. Y Jesús les dice, es que ustedes no han leído lo que hizo David. Y cuando dice no han leído, es acá en la palabra. Muchas veces hacemos cosas o decimos cosas porque nos las enseñaron las tradiciones y las religiones, pero lo que Dios quiere no es que tú y yo vivamos una religión y una cantidad de reglas, sino que tú y yo vayamos a la luz de la palabra y allí dejemos que el Señor nos muestre cómo debemos vivir y actuar. Dios conoce nuestros pensamientos, versículo 8, que dice así. Mas él conoció los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. Quizás a veces podemos hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Debemos dejar que limpie nuestro corazón. Debemos llegar a Él con un corazón sincero y decirle que nos transforme. Él es mi ejemplo de oración, versículo 12, dice así. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, estuvo orando tanto tiempo y buscando la presencia de Dios, ¿qué diremos de nosotros? ¿Cuánto no necesitamos de Dios y de buscar su presencia? Cuando mi confianza permite que Jesús sea tu sanador, versículo 18, que dice así, versículo 18 que dice así. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente le procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. No sé cuál sea tu enfermedad, quizás sea una enfermedad física, pero también hay enfermedades del alma donde sientes que tu espíritu también puede estar enfermo porque no puedes comunicarte con Dios, no te hallas. Hay una herida en tu corazón que necesita ser sanada y solo Dios puede hacerlo. Cuando mi confianza no es Dios, ay de mí. En los versículos 20 al 26 vemos unas bienaventuranzas y unos ayes. Las bienaventuranzas son para aquellos que deciden reconocer que necesitan a Dios. Los ayes son para aquellos que han puesto su confianza en lo que no es Dios. Por ejemplo, en el versículo 24 habla de los ricos que ponen su confianza en el dinero y dice así, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Su consuelo muchas veces es el dinero y mucha gente dice, no, con dinero se consigue todo, pero no es con dinero, solo con Dios. También vemos que el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos, versículo 32, que dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El Señor quiere que nosotros amemos a todos, que no demos para recibir, que amemos sin esperar nada a cambio. Y el Señor nos invita a que no dejemos que un ciego nos guíe, versículo 39, que dice así, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? No dejes que nadie te guíe en buscar a Dios, deja que sea la palabra la que te guíe en buscar a Dios. Quizás Dios puede usar personas que te enseñen la palabra, pero no dejes que nadie te guíe a lo contrario a la palabra. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Has permitido que sean las reglas las que te dirijan o vas a dejar que te dirija la palabra de Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.